Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que el Señor les bendiga. Agradecer a Dios por un día más de vida, agradecer a Dios por la oportunidad de poder abrir su palabra, agradecer a Dios por el privilegio, ¿no?, que tenemos de la salvación tan grande, ¿no? Y agradecer al Señor, ¿no?, por los cuidados y su bendición hacia nosotros, ¿no? Bueno, esta mañana el Señor me ha permitido, ¿no?, en su gracia poder compartir la palabra con ustedes. Hay un tema que en la semana hablaba con alguien y también me ha interesado mucho. Estoy leyendo un libro que se llama Soy miembro de una iglesia. Es un libro muy cortito, tiene apenas 60 páginas, pero un libro muy práctico que me ha ayudado mucho con el tema de lo que es realmente ser miembro de una iglesia, ¿no? Y tenía en el corazón poder compartir con esto con ustedes, ¿no? Perdonen que a veces miro para abajo porque miro la Biblia, el apunte, lo que tengo anotado también del libro. Así que mis perdón a veces por no mirar la cámara, mirarlos a ustedes también. Pero bueno, Dios puso en mi corazón poder compartir esto con ustedes, ¿no? También estoy grabando desde acá de mi casa. Perdonen si se ve medio desprolijo o qué. Pero bueno, creo que era conveniente hacerlo desde acá, así que espero que tengan una mañana agradable, que el Señor pueda hablar en nuestras vidas y vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Dios, te damos gracias, Señor, por este día de vida, gracias por la gracia y misericordia que tienes con nosotros, gracias por darnos un día más de vida, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por tus cuidados, tu bendición, y gracias porque jamás nos hace faltar nada, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, y gracias, Señor, porque tú hablas a cada corazón conforme tu voluntad, Señor. Y ruego para que tu Espíritu sea hablando, enseñándonos y animándonos y corrigiéndonos y ayudándonos, Señora, a saber qué es ser un miembro de una iglesia, ¿no? Y saber, Señor, que es mi responsabilidad solamente como hijo tuyo, Señor, ser parte edificante de la iglesia local, Padre Celestial. Te doy gracias por todo, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba, estoy leyendo este librito que se llama Soy miembro de una iglesia, es de Tom Ryder. El año pasado tuve la oportunidad de poder ir al Barco Lobos, conocerlo, y bueno, fue un libro que ha sido de mucha bendición, y va a hablar sobre, ¿no?, lo que es ser miembro de una iglesia, ¿no? El tema que quiero que podamos compartir ahora es sería la primera parte, que dice: sé un miembro diligente de tu iglesia, ¿no? Y va a hablar un poco de esto, ¿no?, de lo que involucra ser un miembro de una iglesia, ¿no? Y va a introducirse a través del libro de Corintios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ¿no?, donde Pablo va a hablar claramente lo que es la iglesia, ¿no? Pero bueno, para empezar quiero compartirles la historia, ¿no?, de dos personas, ¿no? Esta es la historia de Miguel y Esteban, ¿no? Ellos se conocieron en un estudio bíblico, son de la misma iglesia, y cada semana tenían una célula de la iglesia cerca de las casas de cada uno, y compartían estudios bíblicos y charlaban y se conocían, ¿no? Y entre ellos no tenían una amistad, pero empezaron a tener una relación de amistad que se fue formando gracias al grupo de estudio bíblico que tenían en la semana. Y Esteban y Miguel se pusieron de acuerdo un día para poder ir a desayunar juntos, ¿no? Y empezaron a compartir, a charlar, y esa rutina de poder desayunar se volvió, esa vez que se juntaron a desayunar, se volvió una rutina en sus vidas, ¿no? De que cada lunes se juntaban en el mismo lugar para poder desayunar juntos, compartir, y charlaban siempre de lo mismo, del fútbol, en su caso, ¿no? Del fútbol americano, charlaban de la familia, charlaban de los hijos, ¿no? Los dos eran de equipos de fútbol de la misma región, pero eran diferentes equipos, y siempre se peleaban por eso y se mataban y discutían ahí haciendo bromas sobre eso. Pero un día surgió una situación difícil, ¿no? Complicada, que va a experimentar, ¿no?, uno de ellos, Miguel, ¿no? Y es en uno de los desayunos que tuvieron, él
empezó a notar antes en el grupo bíblico que Esteban estaba diferente, no estaba compartiendo, y su énfasis continuamente en los estudios bíblicos era poder hablar de la iglesia, de lo que estaba pasando, de lo que hacían, todo. Y resultó que un lunes se juntaron, como era de costumbre, a desayunar y a compartir juntos, y Esteban empezó a contarle, ¿no? Lo que le pasaba. Le empezó a contar lo que él estaba viviendo, ¿no? Y él empezó a decirle, ¿no? Empezó a decirle lo que le estaba pasando con la iglesia, ¿no? Cómo se estaba sintiendo incómodo, cómo él veía que había cosas que no le gustaban, ¿no? Y esa misma mañana empezó Esteban a compartirle a Miguel su enojo con la iglesia, ¿no? Y le dijo más o menos así, le dijo: amigo, dice, la iglesia no nos está alimentando, no estamos recibiendo lo que necesitamos, estamos viendo que hay cosas que no nos gustan, los estudios bíblicos no nos alimentan, así que creemos que esa iglesia no es para nosotros. Y empezó a hacer críticas, ¿no?, muy grandes a la congregación, ¿no? Empezó a quejarse de los hermanos, empezó a decir que habían algunos hermanos que sí, que los veían que eran hermanos de ejemplo, por ejemplo Miguel y su esposa, ¿no? Pero habían muchos hermanos que eran hipócritas, ¿no? Que decían una cosa y hacían otra, ¿no? Y Miguel, ¿sabes qué hizo? Le dijo, cuando le empezó a decir esto: bueno, contame lo que te pasa, qué es lo que tenés. Y él dice, empezó a explicar, ¿no?, que no se sentían bien, y empezó a justificar su decisión de irse de la iglesia, ¿no? Y empezó a decir, ¿no?, que habían personas buenas en la iglesia, pero que no eran todos sinceros. Y empezó a decirle que muchas de las personas eran hipócritas. Empezó a juzgar al pastor, que habían cosas que no le gustaban, que no hacían. Empezó a juzgar a los hermanos por cosas que hacían, y decían, no, es un hermano cristiano, no puede tener ese testimonio, ¿no?, por cómo se maneja todo. Y así empezó a ver a las personas, ¿no? Y dice, en una de las cosas también les aclara, ¿no?, que estaba muy enojado con eso y se sentía frustrado, ¿no?, por estar en una iglesia así, de que no mostraran un testimonio cristiano, de que que el pastor no fuera considerado con ellos, y que no lo fueran a ver, y que no los acompañaran, y así, ¿no? Y empezó a despontrincar y a quejarse, hasta que un momento se calmó, ¿no? Y paró todo. Y después de varios comentarios a Miguel le dice: pero sabes que vos y tu esposa, dice, son diferentes, dice, son personas que sirven, dice, pero a veces no los entiendo, porque no sé cómo no se dan cuenta de los problemas que hay en la iglesia. ¿Qué les pasa que no se dan cuenta, no? Y Esteban empezó a decir todas estas cosas, y Miguel pudo notar, ¿no?, que eran dos personas muy diferentes, ¿no?, que eran miembros de iglesia con una perspectiva de la iglesia diferente, ¿no? Y eso le hizo ver, ¿no?, y marcar la diferencia, ¿no?, que tenían entre ellos dos, ¿no? De un miembro que se preocupaba por lo que la iglesia, solo por lo que la iglesia estaba haciendo por él, y un miembro, ¿no?, que estaba mirando a Cristo, sirviendo y siendo parte que edifica la iglesia, ¿no? Saben que desde que dicen que aparecieron la generación de los millennials, ¿saben cuánto porcentaje de cristianos hay desde que aparecieron, ¿no?, la generación millennial? Solo menos del 15% de esta nueva generación son creyentes, ¿no? Y muchos de ellos no quieren saber nada con la iglesia, no quieren saber nada con Jesús, ¿no? Y digamos, se ha perdido un gran terreno en ese lado, ¿no?, de las personas, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, ¿no?, también vemos que no quieren saber nada con Jesús, ¿no? Y muchas veces responsabilizamos, ¿no?, a la cultura secular, a la cultura del mundo que se mete dentro de la iglesia. Responsabilizamos a veces
a la política alrededor, ¿no? También empezamos a ver que hay muchos miembros, decimos que la culpa es de los miembros hipócritas de la iglesia, de los pastores indiferentes y así, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? La realidad es que las iglesias no están creciendo. ¿Saben por qué? Porque los miembros de las iglesias no nos miramos al espejo. No vemos cómo nosotros estamos andando y cómo estamos representando al Señor en nuestras iglesias locales, ¿no? Y saben que la impresión que nos da también es que las iglesias están debilitadas, pero saben, porque nosotros somos miembros de iglesias débiles, ¿no? Y que hemos olvidado lo que significa ser miembros bíblicos del cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso nos ponemos en esta actitud, ¿no? Nos nos metemos en una iglesia con las expectativas de que la iglesia nos sirva, que nos alimente, que nos cuide. No nos agrada los hipócritas en las iglesias, decimos, pero nosotros no vemos la hipocresía en nuestras vidas. Y Dios no creó la iglesia local para que sea un club social para mí y un lugar en el cual yo me pueda, la gente me pueda prestar atención y servir solamente a mí, sino que nos puso en una iglesia para servir. Dios te puso en la iglesia de los Ceibos para servir. Dios te puso en ese lugar para servir y edificar y amar ese lugar, para que sirvas y seas un miembro activo del cuerpo de Cristo, ¿no? Nos puso en esa iglesia, ¿no? Para orar por nuestras autoridades, para enseñar a otros, para aprender, para dar. En algunos casos también hasta nos puso en ese lugar, los puso en la iglesia para que puedan ir a otro lugar y hablar de Cristo en otro lugar y hasta morir por causa del Evangelio. Por eso, hermanos, muchas iglesias hoy están débiles, pero es porque los mismos hermanos no entendemos qué significa ser un miembro de una iglesia. No entendemos qué significa, no entendemos y lo entendemos, sobre todo lo entendemos mal. Por eso este libro ha sido tan bueno para mí, porque es para ayudarnos y aclarar también el tema para compartir lo que significa ser un miembro y lo que Dios quiere. Y es hora de que podamos nosotros ser parte de una iglesia, de la iglesia, ¿no? Como miembros que se edifican unos a otros, que se ayudan unos a otros, ¿no? Y para ser un miembro que edifica, un miembro que es parte y que sirve en la iglesia, debemos ser miembros diligentes, ¿no? Y esto es lo que quiero que podamos ver, ¿no? Esta mañana, ¿no? Ser miembro de una iglesia implica que seré un miembro diligente, ¿no? Y saben que también ahí cuenta la historia, ¿no? También del autor del libro, ¿no? Cuando conoció lo que era un club social, ¿no? ¿Y qué es un club social? Un lugar donde vos vas, pagas la cuota y disfrutás de todos los beneficios que tenés. Disfrutás de si tiene una cancha de fútbol, si tiene una pileta, y de usar todas las instalaciones y todo, y que las personas que están ahí te sirven a vos y te dan. Y muchas personas, ¿saben qué? Malinterpretamos la iglesia local como eso. Tomamos que la iglesia local muchas veces es un club social. Pensamos que la iglesia está para servirme, para yo recibir los beneficios de ser parte de la iglesia. Pero no pensamos que realmente la iglesia es y nosotros somos parte de esa iglesia, para dar, para brindarnos, para servir a otros. Pero nuestro pensamiento muchas veces es, no, yo soy parte de la iglesia, asisto, y cuando digo esas cosas, doy por entendido de que, bueno, yo voy a la iglesia, pero no me involucro. Hay otros, pero yo no. Pero hermano, si tú conociste a Cristo y sos y conociste a Cristo, pasaste a ser miembro del cuerpo de Cristo, y eso te involucra a vos en que debes ser parte activa y edificante de la iglesia de Cristo. Y saben que ahí esto es lo que nosotros tenemos que aprender como lección, ¿no? De que lo que significa ser un miembro diligente en la iglesia, ¿no? Significa que nosotros debemos servir a otros. No vamos a la iglesia y es un club social donde las personas nos sirven, ¿no? Significa que nosotros debemos encarar esto de ser parte de una miembro de una iglesia local
Y no somos esa parte que no, que vamos a ese lugar mientras disfrutamos de la vida, del ocio, y que bueno, están otros, no son otros los que sirven, son otros los que hacen eso. Yo asisto y me gusta verlo y estar. No, hermanos, tú eres parte de la iglesia. Y por ende, si conociste a Cristo como tu Salvador, pasaste a ser parte del cuerpo de Cristo. Y por ende tienes una responsabilidad con el Señor. Por eso te puso en una iglesia local. Te puso en ese lugar para edificar el cuerpo. Sos parte de él. Y esa es tu responsabilidad. Pero sabes que muchas personas también entienden mal este significado. Y piensan que la iglesia es un lugar donde sí, bueno, ¿sabes qué? La iglesia, si la iglesia no toca la música que yo quiero, bueno, no voy. Si el pastor si el pastor no me saluda, tampoco voy. Si no se lleva a cabo, no hacen las actividades que yo quiero, bueno, ¿saben qué? No cuenten conmigo, yo no voy a participar en esto. Hace 30 años que soy miembro de una iglesia, y como yo soy parte más antigua de la iglesia, tengo el derecho de que acá se haga como yo pienso que hay que hacerse, ¿no? ¿Saben qué? No voy a dar ofrendas porque no vengo a una iglesia para que me hablen y me prediquen, escuchar sermones sobre cosas que no me gustan. No. Hermano, estamos en la iglesia para servirnos. Estamos en la iglesia para edificarnos unos a otros. Estamos en la iglesia para ser parte, ¿no? Y cumplir, ¿no? El propósito por el cual el Señor nos salvó, ¿no? De que el Señor se ha dado a conocernos, y eso es a través de la iglesia local. Saben que lamentablemente son estos comentarios que escuchamos a veces, o que personas piensan, ¿no? Son típicos en la iglesia de hoy. Y saben que eso no es parte de eso no es ser un miembro bíblico de la iglesia, ¿no? Para entender esto, no debemos entender que la iglesia no es un club social donde yo voy, pago y disfruto. No. Tú eres parte de la iglesia, entonces tú te involucras en la iglesia. Por eso quería que esta mañana pudiéramos ver lo que significa ser miembro de una iglesia, ¿no? Un miembro de la iglesia, el miembro de la iglesia es diligente, ¿no? Es diligente, ¿no? Y por eso, ¿no? Esta mañana vamos a ver, ¿no? Qué preguntas, ¿no? Hay que hacernos, ¿no? Para saber cómo ser un miembro diligente en la iglesia, ¿no? Y una de las cosas que debemos recordar, ¿no? Para saber y ser un miembro diligente en nuestra iglesia, es que somos miembros de una iglesia. Ser miembro de la iglesia significa es que somos una parte necesaria en todo. ¿Qué significa esto? Significa de que todos nos necesitamos. Significa que todos somos parte necesaria de un todo. Todos somos la parte necesaria. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en Corintios, ¿no? Cuando Pablo, y también vamos a ver que en varias partes de la Biblia va a mostrarnos, ¿no? Claramente lo que significa la iglesia y lo que es, ¿no? Pero uno de los pasajes más claros son capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 13 y capítulo 14, ¿no? Donde Pablo hace una descripción ahí de lo que es la iglesia, ¿no? Lo que es y lo que significa, ¿no? Y el capítulo 12 lo va a tomar como una metáfora del cuerpo humano, ¿no? Va a decir que la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Y que todos son miembros los unos de los otros, ¿no? El capítulo 13 va a hablar sobre la actitud que debe tener cada uno que es miembro, ¿no? De ese cuerpo, ¿no? Una actitud de amor, de amor, ese amor ágape, ese amor incondicional los unos a los otros, ¿no? Pero también el capítulo 14 va a volver a hablar, ¿no? Sobre lo que es la iglesia y sus problemas, ¿no? Que trae, ¿no? Y específicamente va a hablar sobre la iglesia de Corintios, ¿no? Y los problemas que estaba sucediendo, ¿no? Pero saben que algunas personas rechazan este tipo de pensamiento que dice sobre miembro, ¿no? El miembro de la iglesia, ¿no? Porque a veces lo pueden tomar como un concepto humano, un concepto corporativo, pero cuando la Biblia habla de lo que quiere decir ser miembro, va a hablar de que tiene otro significado, ¿no? No es el mismo significado que para nosotros tiene el ser miembros, ¿no? Sino el significado bíblico, ¿no? Y mirá lo que dice en 1 Corintios 12, del 27 al 28. Todos ustedes
en conjuntos son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dice, a continuación hay algunas de las partes a las que Dios ha designado para la iglesia. O en otras palabras dice así, de manera de que versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos Dios puso en la iglesia primeramente, ¿no? Y ahí va a empezar a decir, ¿no? Las funciones diferentes que hay en ese cuerpo, ¿no? Pero va a decir, ¿no? Que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Todos nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y cada uno de nosotros somos parte, ¿no? O sea, ¿ven la diferencia que hay? Un miembro de la iglesia y los miembros de la iglesia conforman un conjunto entero. Y somos una parte esencial en la iglesia. El apóstol Pablo va a hacer el desarrollo, ¿no? De esta metáfora del cuerpo y va a explicar, ¿no? Que cada miembro es parte, tiene una parte en la que conforma, ¿no? Ese cuerpo, ¿no? Algunos son ojos, otros son manos, otros son boca, otros son orejas, otros son pies, otros son en boca, ¿no? Pero concluye en algo. ¿Qué dice? Vamos a la Biblia, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. O en otras palabras, lo va a decir de esa manera, ¿no? En otra versión, ¿no? Perdón. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno. Ser miembro de la iglesia significa, ¿no? Que todos somos parte del mismo cuerpo. ¿Pero qué? Todos hacemos un diferente trabajo. Pero un trabajo que todos hacemos un diferente trabajo en conjunto. Cada uno hace lo que le tocará. El que es pie, el que es mano, el que es oreja. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Y cada uno de ellos somos una parte necesaria en la iglesia. La iglesia, como les comentaba hace un momento, no es un club social en donde vamos y asistimos y ya está. O donde vamos, pagamos la cuota y estamos. No, nosotros estamos en la iglesia para trabajar, no para que otros trabajen en beneficio de nosotros. Estamos para trabajar. Queremos alcanzar a otro barrio, queremos que las personas conozcan a Cristo, queremos alcanzar a más jóvenes. Discipularlos implica que nosotros seamos los que trabajemos. Implica que tú, como miembro de la iglesia, te involucres en la iglesia y sirvas en la iglesia y seas parte de esa iglesia, no que solo asistas. Conociste a Cristo, entonces es tu responsabilidad, hermano. Y eso es para todos nosotros. No solamente para los que están sirviendo o liderando en algún lado. Si tomamos el número de miembros que tiene cada iglesia, ¿saben qué? A veces ni el 15% de esos miembros son hermanos activos en la iglesia. Y contemos las personas que asisten a la iglesia. ¿Cuántas de esas personas son personas que tienen el deseo de ser parte de la obra de Dios en la iglesia? Todos tenemos una disfunción diferente. Por eso Pablo los va a comparar, ¿no? Con la mano, los pies, los ojos, los oídos. Somos diferentes. Todos somos necesarios ¿para qué? Para un buen funcionamiento en conjunto. Hermano, si tú no estás haciendo lo que a ti te corresponde como parte del cuerpo, el cuerpo está andando mal. Por eso debes conocer cuál es tu parte y tu función en el cuerpo. Cada parte tiene que cumplir su función. Si no la cumple, todo el cuerpo sufre, hermano. Si tú no estás cumpliendo tu función, ¿no? Todo el cuerpo sufre. Por eso es hermoso ver la diversidad que hay en cada uno de los miembros de la iglesia. La Biblia es clara, hermanos. Si tú no cumples tu función, tu papel en el cuerpo, todo el cuerpo dejará de funcionar bien. O sea, hermano, si tú no estás haciendo lo que te toca como parte del cuerpo, todo el cuerpo va a funcionar mal. Es difícil, ¿no? Imagínate en ti, tu cuerpo.
y solo te funciona esta mano, te funciona el pie izquierdo y solo oís con el oído derecho. ¿Cómo manejas tu vida entonces? Bueno, así funciona en la iglesia, hermano. Muchas iglesias están andando con una mano, con un solo pie y usando un solo oído. Pero no es culpa de la iglesia. Es culpa de nosotros como miembros de las iglesias, que no estamos cumpliendo la función que nos corresponde. No estamos sirviendo en nuestra iglesia, no estamos siendo parte activa en nuestra iglesia. Y eso te involucra a vos en lo personal, hermano. Y no es si el pastor o si este está haciendo, no, es tu responsabilidad, hermano, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, debemos saber que todos somos necesarios. Te necesita, la iglesia te necesita para que vos hagas lo que Dios te dio para hacer. ¿Conoces tu don? ¿Conoces la capacidad que te dio Dios a vos? El don de gracia que te dio cuando conociste a Cristo, ¿lo reconoces? ¿Cuál es? Para poder utilizarlo y ser de bendición en la iglesia local. ¿Saben qué? Sin embargo, otra parte de la obra, como nos corresponde a cada uno, cuando hacemos lo que nos corresponde a nosotros, el cuerpo ¿qué hace? Se fortalece, el cuerpo crece, el cuerpo se goza, el cuerpo se alegra. Por eso va a decir también en el versículo 26 del capítulo 12, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿no? Por eso, hermano, esto es un trabajo en conjunto. Si, hermano, si tú no estás cumpliendo tu función, todo el cuerpo se duele. Porque no estás haciendo lo que el Señor está diciendo que hagas con tu función en el cuerpo. Pero si cada uno está cumpliendo la función que tiene en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, todo el cuerpo que se goza. Porque dice, si un miembro se duele, todos se duelen. ¿Y cuándo un miembro se duele? No se duele solamente cuando está pasando el sufrimiento. Un miembro también se duele cuando no está cumpliendo la función que Dios le dio para hacer a ese miembro. Pero también un miembro se goza, ¿no? Cuando está cumpliendo también esa función que tiene, ¿no? Que el Señor le dio a él. Por eso nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, ser miembros de la iglesia significa que todos somos parte necesaria de un todo. ¿Cuál es ese todo? La iglesia. Todos somos una parte necesaria. Todos somos parte necesaria dentro de la iglesia, hermano. El Señor te puso en esa iglesia y por eso sos necesario. Debes cumplir la responsabilidad y el lugar que Dios te dio. Por eso debes conocer el don que tienes, debes saber, ¿no?, cómo utilizarlo, saber en qué puede ser de bendición. Algunos sirven para ayudar adelante, otros sirven para ayudar, pero no importa la posición, importa que estés sirviendo al Señor y en el lugar donde Dios te quiere. ¿Me entendés, hermano? Cada uno somos miembros de la iglesia y estamos para servir. No estamos para posiciones. Estamos para servir al Señor. Y si el Señor quiere que sirvamos, abrir la puerta de la iglesia y mantener la iglesia aseada, amén. Porque estamos cumpliendo nuestra función en el cuerpo. Y ¿sabes qué? Estás honrando a Dios y estás siendo parte de bendición para que la iglesia crezca. Y ese es nuestro problema, hermano, muchas veces. Que miramos con nuestros ojos humanos. No, es que no estoy en este lugar y que quiero esto, o que no se hace esto y así. Y pensamos con nuestra mente humana infinita y nos vemos como Dios piensa y no entendemos lo que el Señor nos pide, ¿no? Por eso es tan importante de que seamos bíblicos en esto, ¿no? Y que entendamos que somos partes todos, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y también muchos los miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Todos somos un cuerpo y cada uno cumple una función, hermano. Y debemos ser parte de eso. Por eso ser miembro de la iglesia significa, ¿no?, de que todos somos parte necesaria en un todo. Pero también ser miembro de la iglesia significa de que todo lo que decimos y hacemos se basa en un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento del amor. Muchos toman el capítulo 13 de Corintios, ¿no?, para leerlos. Cuando se casan, lo leen el esposo lo va a leer a la esposa al esposo, y así. Pero hay que entender este capítulo en el contexto que está hablando, en el contexto de la iglesia.
Pablo se está refiriendo a ellos ahí. Termina de hablar del cuerpo y continúa hablando. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales y no tengo amor, está hablando a miembros de la iglesia local. Ese es el contexto del pasaje, hermanos. Dice, y nosotros tenemos que entender esto de esta manera. Imaginémonos que cada uno de nosotros en la iglesia, que nos reunimos, estamos manejándonos y con las pautas que está dando el capítulo 13 de Corintios, ¿no? Dice, ¿no? El amor que es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido. Imagínate esto en una reunión tensa, ¿no? Que un hermano se pare y lea el capítulo 13 en medio de una reunión de la iglesia tensa y llena de resentimiento en la iglesia, entre peleas de los hermanos y cosas que no le agradan, murmuración, y bueno, un hermano se para y lee esto, el capítulo 13, hermano. Porque esta es la actitud y el corazón que tiene cada miembro de la iglesia, y esta es la que debe tener, ¿no? Esta actitud de amor, ¿no? Dice, tal vez sería el mejor lugar, ¿no? Leer esta parte de este capítulo en medio de una reunión así, ¿no? Qué golpe sería para nuestras vidas, ¿no? Y que Dios nos libre, ¿no? De caer en eso, pero que, hermanos, que podamos tener esta actitud, ¿no? Ser miembro de la iglesia significa que todo lo que decimos y hacemos está basado bajo el fundamento bíblico del amor. Si solo consideramos ser fieles al Señor en este principio, ¿no? En este principio tendríamos una iglesia saludable, una iglesia que crece, una iglesia que revoluciona el barrio, que revoluciona el lugar donde está, que revoluciona en todo lugar, porque estamos cumpliendo primero la función en la cual Dios nos dio, pero sabes que la estamos haciendo bajo un fundamento principal, que es el amor, no buscando mi beneficio propio, no buscando mi bienestar, no buscando lo que yo deseo, sino buscando lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque se considera a los otros primeros que a uno. Porque mira, pensar en algunos principios fundamentales de esta relación entre hermanos que debían tener esta actitud. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Imagínate, ¿no? Estos principios, estos principios de estos versículos, ¿no? Lo que producirían, ¿no? En nuestra iglesia, ¿no? Si lo viviéramos nosotros. Y esto es en mi vida personal, ¿no? De poner en práctica esto, ¿no? De todo lo que digo y hago esté basado bajo el fundamento del amor. Ser un miembro de la iglesia implica que lo que digo y hago está basado bajo el fundamento del amor, ¿no? Y no debemos amar solo a los hermanos que nos es fácil amar, a los hermanos que nos caen bien. Debemos también amar a los que no son fáciles de amar, a los que tal vez no nos agradan y no nos caen. Y yo sé que yo soy el primer hermano que me equivoco y hago cosas que tal vez no agradan y ofenden a algunos de los hermanos. Y perdón, hermano, y te pido que pueda, Señor, a darte gracia para poder amarme con mis errores. Y también al Señor que me ayude, ¿no? También a poder amarnos los unos a los otros, ¿no? Porque no es fácil amar a los que nos caen bien y a los que nos agradan, pero amar a los que no. Y esto es lo que la actitud que Pablo nos está hablando acá, ¿no? De los miembros de la iglesia que debían tener, ¿no? Y sabes qué, no tenemos que solo limitarnos a amar a los que nos agradan, porque eso nos limita a orar y animar solo a las personas que nos caen bien. No, tenemos que limitarnos no tenemos que limitarnos a amar a esas personas. Tenemos que amar a cada uno de los hermanos de la iglesia, a los que son fáciles y a los que son difíciles. Debemos orar por ellos. Tenemos que amar a nuestros pastores. Aunque tal vez a veces pienses que hay cosas que no te gustan, amar a los líderes y amar a las personas y a los hermanos que son complicados que vos pienses. Pero hermano, esa es nuestra responsabilidad. Debemos orar y amar a todos nuestros hermanos. Debemos animarlos a cada uno de ellos. Aunque sabe que a veces no nos guste. No podemos servir a la iglesia solo cuando... No podemos servir a la iglesia. No podemos servir a la iglesia solo cuando los demás también cooperan. No, debemos servir.
aunque seamos los únicos que estemos sirviendo. Si esperamos ser parte de la iglesia y servir en la iglesia cuando todos estén sirviendo, sabéis que, hermano, no vas a servir nunca en la iglesia. No vas a cumplir nunca la función que tenés. ¿Por qué? Porque estás esperando que los demás empiecen. No, hermano, es tu responsabilidad. Debemos servir aunque seamos los únicos. Los únicos que lo hagan. El fundamento de la iglesia y del miembro de la iglesia es el amor. El amor auténtico, el amor bíblico e incondicional. Ser miembro de la iglesia implica, ¿no?, que lo que digo y hago está basado en el fundamento bíblico del amor, ¿no? Y esa es la realidad. Acuérdate, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Esta es la actitud que cada uno y que yo debo tener como miembro de mi iglesia, ¿no? Que lo que diga y algo esté fundamentado en el amor. Como veníamos viendo, ¿no? Cada miembro de la iglesia, ser miembro de la iglesia, para ser un miembro diligente de la iglesia, debemos saber que ser miembro de la iglesia significa que todos somos parte necesaria en un todo, en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función y una responsabilidad. Y es tu responsabilidad delante de Dios. No nos sirven, servimos a otros. Esa es la actitud y el corazón que debemos tener, ¿no? Ser miembro en la iglesia significa, ¿no?, también que lo que decimos y lo que hacemos está basado en el principio bíblico del amor, hermano. En nuestra responsabilidad, ¿no? Ser miembros, ¿no? Somos parte de ese cuerpo y cada uno tenemos una responsabilidad. Pero ¿saben qué? Lo que nos mueve, ¿no?, es el amor. Y el amor el amor ágape, el amor incondicional, que lo vemos, que solo Dios lo da, hermanos. Que lo impulsa el Señor en nuestras vidas, ¿no? Ser miembros de una iglesia implica también, ¿no? Ser miembro de una iglesia implica que también tenemos una función, ¿no? Y es bueno poder ver esto, ¿no? También. Y ¿saben qué? Debemos pensar en esto, ¿no? Que ser parte de la iglesia, ¿no? Implica, ¿no?, que tenemos una función, ¿no? Y que hay que saber que ser miembro de la iglesia, ¿no?, tiene una función específica, ¿no? Debemos tener esta actitud, hermanos, de poder dar en la abundancia y servir sin titubear, ¿no? Y fíjate, ¿no?, que dice que hay que hacer para seguir siendo un miembro bíblico de una iglesia, ¿no? Y debemos tener esta actitud, ¿no?, de dar en abundancia y servir sin titubear, ¿no? Porque vamos a fijarnos, ¿no? Miembros bíblicos, ¿no? Y implica, ¿no?, que ser miembro de la iglesia no implica, porque muchas personas son así, ¿no? Muchas personas en la iglesia son de este tipo. Son miembros activos en alguna iglesia, dice, pero son cristianos visitantes, ¿no? Aparecen solo en Navidad, en Semana Santa, en algunas cenas del Señor. Incluso es posible ver a algunos hermanos de la iglesia contribuir con dinero, pero no asistir a la iglesia. O no levantar ni un dedo para servir ni ministrar a nadie. Entendemos que este tipo de miembros de la iglesia no son miembros bíblicos, ¿no? Es una idea de la membresía creada por hombres, ¿no? Este tipo de miembros, ¿no?, que solo asisten, o personas que solo asisten a la iglesia pero no se quieren involucrar, que no quieren ser parte, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, en servir, ¿no? Pero esto es completamente contrario a lo que la Biblia nos enseña del que es parte de la iglesia, ¿no? Y ser miembro de la iglesia significa, ¿no?, implica de una forma incondicional servimos al Señor, servimos a nuestros hermanos. Los miembros de la iglesia son dadores alegres, en lo que implique diezmos, ofrendas. Son miembros que sirven y ministran a otras personas de la manera que el Señor les permita hacerlo, ¿no? Son miembros que participan en la iglesia. Miren, vamos de vuelta a 1 Corintios, ¿no? Capítulo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos somos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero todos son muchos, pero ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así también los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen los menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros somos menos decorosos se trata con más decoro. Por lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honra al que le faltaba, pero que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros se ocupen los unos de los otros, ¿no? Y ahí vuelve a decir, ¿no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen, ¿no? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben honra, ¿no? Todos tenemos una función específica dentro del cuerpo de Cristo, hermano, y dentro de la iglesia local. Por eso debemos interesarnos los unos por los otros. Debemos tener la actitud, no este amor ágape que el Señor pone en nosotros para poder interesarnos por nuestros hermanos, para poder servirles, ¿no? Debemos, ¿no?, involucrarnos en ello, ¿no? Primero el cuerpo, para que entendamos, primero el cuerpo es todo un conjunto. Todo el cuerpo es un conjunto unido. Todos estamos unidos. Estamos unidos los unos a los otros, hermanos. Y por consiguiente la iglesia debe estar unida en una misión, en un propósito, en ministerio y en actividades. Segundo, el cuerpo, además de estar unido, está conformado por muchas partes. ¿Cuáles son las partes que señala Corintios? El pie, la mano, la oreja, los ojos, la nariz. Dice, cada una de estas partes cumple una función. Todos somos parte del cuerpo. Por eso estamos unidos, hermanos. Tenemos una función, pero estamos unidos. Y cada parte y son diferentes las partes. Cada parte cumple una función diferente. El pie para caminar, la mano para sostener y aferrarse, la oreja es para escuchar, los ojos para ver y la nariz para oler, ¿no? O sea, todos los miembros de la iglesia deberían tener una función. El concepto dice que los miembros no son miembros inactivos, sino que son miembros activos. Dice, porque si decimos que los miembros están ahí estáticos, no tiene relación con lo que Pablo está hablando acá, ¿no? Por eso nos exhorta, ¿no?, a conocer nuestros dones, nuestras capacidades, para usarlas de la mejor manera. ¿Para qué? Para servir a la iglesia, para la gloria de Dios, hermano. Hay diversidad. En nuestra iglesia está lleno de diversidad. Y eso es lo hermoso, hermanos, del cuerpo de Cristo, de que tengamos diversidad de personas, diversidad de dones, de talento y de diversidad de funciones, pero todos somos parte unida del cuerpo de Cristo y trabajamos juntos para el propósito del Señor.
edificar la iglesia y que la iglesia pueda ser un faro de luz en medio de la oscuridad para que puedan conocer las personas a Jesucristo, ¿no? Y esta diversidad en la iglesia nos anima, nos tiene que animar a nosotros. ¿Por qué? Porque nos fortalece. Nos fortalece los unos a los otros, hermanos. Nos fortalece como iglesia. Nos ayuda a crecer. Y todos tenemos una función y todos deberíamos trabajar y todos debemos tener un rol dentro de la iglesia. Porque todos somos diferentes y todos tenemos diversos dones, capacidades y cumplimos diferentes funciones. Pero si vamos a ser miembros verdaderos y bíblicos de la iglesia, debemos ser diligentes en cumplir nuestra función. Ser un miembro de la iglesia implica que somos miembros diligentes de la iglesia. Y ser un miembro de la iglesia, un miembro diligente, implica, ¿no?, de que todos somos parte necesaria en un todo. Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Y hermano, te necesito para ser de bendición dentro de la iglesia. Te necesita la iglesia para ser de bendición, ¿no? Significa de que todo lo que hacemos y decimos dentro del cuerpo, ¿no?, se basa en el fundamento bíblico del amor, ¿no? El Señor te necesita para que cumplas la función que Él te dio, hermano, para hacer. No seas un hermano inactivo, no seas un miembro del cuerpo infructífero. Hermano, cumple la función que el Señor te dio para hacer dentro del cuerpo de Cristo. Es tu responsabilidad. Leemos y toma el pasaje de acá, de 1 Corintios, capítulo 12, y volvé a leerlo. Tenés una función y el cuerpo te necesita para cumplir esa función. Ser miembro de la iglesia implica que tenemos una función, ¿no? Y acá es donde tenemos que pensar, ¿no?, nosotros, ¿no? Y tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Y en oración, ¿cómo puedo servir mejor a mi iglesia, ¿no? Y esta es la pregunta en la cual debemos reflexionar nosotros, ¿no? No te preguntes nunca si deberías servir en la iglesia. No. Si eres miembro de la iglesia, deberías estar activo. Es así de simple, hermano. Y la pregunta para pensar esta mañana es ¿cómo no puedo servir mejor a mi iglesia? ¿Cómo puedo servir mejor a mi iglesia? ¿No? Y esto es un desafío, ¿no?, para nosotros, ¿no? Que es difícil, no, es difícil porque somos diferentes y a veces como usamos nuestro entendimiento humano y ponemos nuestras excusas, pero hermanos, no es sencillo. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos comprometernos a de que si somos miembros de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, debemos ser parte activa del cuerpo. Y tenemos nuestra responsabilidad. Y para leerlos, miren, al final tiene un pequeño desafío, ¿no? Y dice, soy miembro de una iglesia. Y dice esto: me agrada la metáfora de ser miembro. No es lo mismo que ser miembro de una organización cívica o de un club social, porque según 1 Corintios 12, ahora bien, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro del cuerpo. ¿Cuál? Versículo 27, ¿no? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como soy parte del cuerpo, debo tener una función. Ojo, oreja o mano, como miembro diligente, con una función en particular, me comprometo a dar y a servir, a administrar, a evangelizar y a estudiar. Procuraré ser de bendición a los demás. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben honra. Y este es un compromiso que debemos hacer cada día, hermanos, con el Señor. Somos parte de la iglesia. Debemos ser parte activa de nuestra iglesia.
y debemos ser miembros diligentes de la iglesia, hermanos. Por eso, cada miembro debe entender, que somos parte, de la iglesia local. Y como somos miembros, parte de la iglesia, significa que todos tenemos una parte necesaria en un todo. Lo que hacemos y decimos está bajo el principio bíblico, del fundamento bíblico del amor, y que tenemos una función. Y hermanos, que esto pueda ser nuestro compromiso, y pensar en esta mañana, de qué manera puedo servir mejor a mi iglesia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos, y es un desafío para mí, y espero que pueda ser un desafío para cada uno de nosotros. Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, pero gracias, Señor, por ser parte del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque nos hiciste parte de tu cuerpo cuando nos salvaste, Señor, nos diste vida. Estando lejos, siendo enemigos, Señor, nos salvaste, Señor. Y hoy somos hijos tuyos, pero también somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios, te rogamos que nos ayudes para que podamos ser parte del cuerpo activa, Señor. Que podamos ser de bendición a otros. Que podamos edificarnos los unos a los otros, Señor. Que podamos interesarnos los unos por los otros. No importa, Señor, si los demás no lo hacen. Es mi responsabilidad y yo me comprometo, Señor, a eso. Y que cada uno de nosotros nos comprometamos a ser miembros activos de nuestra iglesia. A ser parte activa, cumpliendo la función que nos diste, Señor. Para ser de bendición los unos a los otros, Señor. Somos un cuerpo y estamos unidos, Señor. Y que podamos estar en unidad, edificarnos los unos a los otros, Señor. Entonces, gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.